Buen día. Hoy vamos a trabajar sobre las aplicaciones de la función lineal para la administración y economía, pero inicialmente vamos a ver los parámetros de la recta o de la función lineal. Y para ello vamos a recordar nuestro plano cartesiano. Es importante recordar este concepto que, a pesar que sea un concepto que ya tenemos de hace algún tiempo, pues lo tengamos presente para nuestro trabajo. Si nosotros tenemos este eje, esto corresponde al eje X, el eje horizontal, y este corresponde al eje Y. Si vamos a hablar de una función lineal, estamos hablando de una línea recta. Ustedes me van a creer que eso es una línea recta. Y esa línea recta está compuesta por infinitos puntos que están sucesivos y alineados. Todos están alineados sobre ella. Son infinitos puntos que se extienden. En este caso, para hablar de la función lineal nosotros la hemos conocido como la recta y se define como y es igual a mx más b. Entonces, ¿qué significa esta letrica y? Esta letrica y representa una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente del valor que tome x. X vendría siendo entonces una variable independiente. ¿Qué valor puede tomar? El valor que define el usuario. ¿Quién es el usuario? Yo sería el usuario de esa función que tuviésemos. ¿Qué significa m? M es la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación que tiene esta recta. Entonces, pues detengámonos un poquito en la pendiente. La pendiente, pues al ser la inclinación, pues primero tenemos que definir qué es eso de la pendiente. Entonces, hablemos de la pendiente. Si nosotros tenemos el plano cartesiano, entonces podemos decir, bueno, cuando yo tengo una línea de esta forma, recordando que esto es X y esto es Y, puedo decir que para los incrementos que se dan en el eje X, se producen incrementos en el eje Y. Por lo tanto, se dice que la pendiente en este caso es positiva. Si nosotros tenemos el plano cartesiano y tenemos una recta de esta forma, ustedes me van a creer que eso es una recta, por favor créanmelo. Vemos que para los aumentos que se dan en X hay disminución en Y. Entonces en este caso decimos que la pendiente es negativa. Y vamos a tener otro caso. Si este es nuestro plano cartesiano, vamos a tener una línea de esta forma. En este caso esta línea es paralela al eje X. Entonces en este caso decimos que la pendiente es 0, es decir, que no hay inclinación. Esta pendiente 0 se conoce como una pendiente nula. Entonces esta pendiente positiva es ascendente, como cuando estamos subiendo hacia el alto el vino. Eso es una pendiente positiva. Cuando estamos descendiendo, pues podemos hablar de una pendiente negativa, y cuando vamos en un lugar que es plano, es decir, que ni subimos ni bajamos, podemos decir que la pendiente es 0 o pendiente nula. Entonces esto sería: pendiente positiva es ascendente, pendiente negativa descendente, y pendiente 0 se dice pendiente nula. ¿Cómo se calcula matemáticamente la pendiente? Entonces, la pendiente la calculamos matemáticamente como m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Pero qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos el plano cartesiano y tenemos una recta, yo puedo decir que acá tengo un punto que va a tener en X una coordenada x1,
y acá en y va a tener una coordenada y1. Y acá puedo tener otro punto, el cual va a tener una coordenada en x2, ese valor correspondiente en x, y un valor correspondiente en el eje vertical y2. De esa manera tendríamos dos puntos, y esos puntos son los que se reemplazan acá. Por ejemplo, si este punto fuera menos 5,2 y este punto fuera 3, supongamos 2, 3,2. Entonces hacemos el cálculo de la pendiente. Pendiente es igual. Entonces este punto será x2, y2 y este punto será x1, y1. Entonces, al hacer la operación tendríamos y2, entonces y2 es 2. Menos. Vamos a tener entonces menos, acá me quedó un problema de signo, acá esto es negativo por lo que queda en el tercer cuadrante, este punto es menos 5, menos 2, entonces acá me quedaría 2, menos 2 sobre x2, x2 sería 3 menos el correspondiente valor de x1 como muestra acá en la fórmula sería menos 5. Entonces al hacer esa operación nos quedaría 2 menos menos 2, cuando hay dos signos consecutivos que son iguales se reemplaza por más y quedaría 2 más 2 sería 4. Y acá nos quedaría 3 menos seguido de menos se convierte en más 5 daría 3 más 5, 8. Quiere decir que la pendiente sería un medio. Ese es el cálculo de la pendiente. Quiere decir que ya sabemos que es y, ya sabemos que es x, ya sabemos que es m. Recuerden que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Ahora, ¿qué significa este b? Este b significa el punto de corte con el eje y. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué lugar corta nuestra recta el eje y? Y acá ya lo corta. Quiere decir que este punto es el punto B. ¿Cómo podemos calcular ese punto B? Pues podemos utilizar la ecuación punto pendiente. ¿Cuál es esa ecuación punto pendiente? Es muy parecida a la de la pendiente, solo que se le quita el subíndice y2 y se despeja esto al otro lado multiplicar. Veamos cómo quedaría. La ecuación punto pendiente se define como y menos y1 igual a la pendiente por, paréntesis porque viene un binomio, x menos x1. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder aplicar la ecuación punto pendiente, tengo que tener un punto y una pendiente. Entonces nosotros en nuestro ejercicio podemos coger el punto que ya tenemos ahí definido, menos 5, menos 2, y podemos coger la pendiente que es igual a un medio. Entonces al reemplazar nos quedaría y menos y1 es menos 2, entonces signos consecutivos igual a la pendiente que es un medio por x menos x1 que es x1 menos 5, acá signos consecutivos, listo. Nos quedaría y menos menos 2, nos quedaría lo mismo que y más 2 igual a un medio por x menos seguido de menos queda más 5. Quedaría y más 2 es igual a un medio por x, es un medio de x, y un medio por más 5 nos quedaría más 5 medios.
Este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar y nos quedaría y igual a 1/2 de x más 5 medios menos 2. A este menos 2 le puedo poner un 1 abajo y hacer la amplificación por 2 para convertirlo en homogéneos. Y al hacer eso me quedaría que y es igual a 1/2 de x. Acá me quedaría con el mismo denominador 2 y acá quedaría 2 por 2, 4. 5 menos 4 daría 1. Entonces acá sería más 1/2. Recuerden que esta es la pendiente, este 1/2 y este más 1/2 que está acá sería el valor correspondiente a el punto de corte con respecto al eje Y. Entonces acá tendríamos nuestros parámetros de la función. Esto es como un repaso de lo que ustedes ya conocen o tienen dentro de sus presaberes. Pero pues vamos a ver una parte importante, pues hay que ver la aplicación. Vamos a hablar de una función de costos. Costos, entonces los costos es todo aquello que pues nosotros debemos pagar, es decir, es un egreso. Y ese egreso, esa función de costos, vamos a llamarla y sub c. Esta sub c es porque son costos. Y esa función de costos tiene que ver con unos costos variables más unos costos fijos. ¿Qué son costos variables? Los que, como su nombre lo dice, pueden cambiar. ¿Qué puede cambiar? Por ejemplo, no es lo mismo producir 10 empanadas que 6.000 empanadas. Pues van a cambiar los costos tanto de mano de obra como de materia prima, pues esos son costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Los que se pueden mantener estáticos en el tiempo. ¿Qué se puede mantener estático en el tiempo? Por ejemplo, un arrendamiento. Puede ser que yo tengo el puesto de empanadas y decidí hoy no abrir el puesto de empanadas. Pues igual tengo que correr con el gasto del arriendo del día de hoy. Abra o no abra, eso es un costo fijo. O el impuesto que debo pagar, pues es un costo fijo. Que yo no haya abierto el día de hoy, pues eso no me va a generar alguna deducción en mis impuestos. Esos son costos fijos. Teniendo claro eso, entonces ya que estamos hablando de empanadas, supongamos que en las empanadas el costo de producir una empanada son 500 pesos. Entonces, costo por empanada son 500 pesos. Eso me cuesta a mí la materia prima y demás de producir una empanada. Quiere decir que esto vendría siendo un costo variable. Y pues teniendo en cuenta impuestos, arriendo y todos los costos fijos, entonces puedo decir que el costo fijo diario pueden ser 20.000 pesos. 20.000 pesos. Entonces vean, el costo variable, el costo por empanada son 500. Entonces no será lo mismo producir una empanada que producir 1.000. Voy a construir esa función de costos para mi ejemplo de las empanadas. Entonces, si producir cada empanada me cuesta 500 pesos, pues entonces esto será 500 por x, donde x me va a representar el número de empanadas, más un costo fijo, ese no va a cambiar, entonces acá tendré 20.000 pesos de costos fijos. Entonces esto es una función lineal. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vean que si yo produzco 0 empanadas, es decir, hoy no abrí el negocio, de todos modos tengo un costo fijo de 20.000, porque 500 por 0 daría 0, más 20.000. 20.000, pues ahí está el costo fijo de esa producción de empanadas. Entonces esta vendría siendo esa función de costos. Esta sería esa función de costos.
Ahí la tenemos, función de costos. Upa. Ahí tenemos la función de costos señaladísima. Pero bueno, entonces estoy en un negocio, listo, tengo una función de costos, pero resulta que la idea es vender las empanadas. Entonces, como voy a tener un ingreso por la venta de las empanadas, pues puedo decir que puedo obtener una función de ingresos. Supongamos que cada empanada la vendo en 1.500 pesos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que mi función de ingresos va a ser igual a 1.500 pesos por el número de empanadas que yo venda. Si vendo una empanada, pues recibo 1.500 pesos. Si vendo 2 empanadas, pues recibiré 3.000 y así sucesivamente. Quiere decir que acá tendría esa función de ingresos. Listo, ya tengo ahí función de costos, función de ingresos. ¿Y para qué me sirve eso? Yo necesito hacer un análisis de mi empresa de empanadas. Quiero saber cuál es la cantidad de empanadas que yo debo vender para poder decir que en mi negocio no estoy ni ganando ni perdiendo. Eso significa que estoy hablando del punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, ¿cómo lo puedo obtener gráficamente? Graficando esta función y graficando esta función, y donde encontremos el intercepto de los dos, pues vamos a obtener el punto de equilibrio. Entonces, ya más adelante hacemos ese gráfico. Lo primero que voy a explicar es que en el punto de equilibrio se debe cumplir, esto es obligatorio, que la función de ingresos sea igual a la función de costos. Es decir, que lo que me gasto es igual a lo que me ingresa. Es decir, ni gano ni pierdo, o lo que se conoce popularmente, comprar pan para vender pan. Entonces ahí podemos decir, si sobrepaso esa cantidad o esas unidades, voy a tener utilidades. Pero si no alcanzo a lograr ese número de unidades, voy a tener pérdidas. Entonces veamos. La función de ingreso sería 1500x. Acá está, vean, 1500x. Y eso debe ser igual a la función de costos, que es 500x más 20.000. Entonces hacemos, esto, a lo que acabamos de hacer fue una igualación, hacemos el desarrollo de esta ecuación. Este 500x está sumando, pasa a restar, y el 20.000, que es un término independiente, lo dejo a la derecha. 1500 menos 500 nos daría 1000x igual a 20.000. Y este 1000 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 20.000 dividido, me pasó el punto acá. Bueno, afortunadamente tenemos acá borradorcito, vamos a borrar acá este puntico, eso. Ahí tenemos, entonces 1, 2, 3 ceros de arriba se van con 1, 2, 3 ceros de abajo, y nos quedaría que es necesario que x sea igual a 20. 20 que empanadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si vendo más de 20 empanadas, tengo utilidades. Si vendo 20 empanadas, ni gano ni pierdo. Y si vendo menos de 20 empanadas, comienzo a perder dinero. ¿Cuánto recibo por vender 20 empanadas? Pues cogemos y sub i, y eso va a ser igual a 1500 por x, y ese x pues va a ser 20. Entonces y sub i es igual a 1500 por 20. Entonces esto nos quedaría 15 por 2
nos daría 30 y agregamos los ceritos, dos ceritos de acá y un cerito de acá. Entonces esto sería 30.000 pesos. Quiere decir que debo vender 20 empanadas, ¿sí? Y recibiría 30.000 pesos. Entonces yo les había dicho, bueno, esto se puede graficar. Acá tengo dos respuestas en términos de número de unidades y tengo también acá en términos del dinero que recibo. Quiere decir que si vendo más empanadas voy a recibir más dinero. Si vendo menos empanadas pues voy a recibir menos dinero. Y pues ahí viene el conflicto, porque siendo el punto de equilibrio lo que se pretende es tener utilidades, no pérdidas. Entonces vamos a tener en cuenta estos valores 500x más 200 y 1500 por x, que son nuestras funciones. Puede utilizar un programa que es muy usual en Microsoft, que es Microsoft Excel. Entonces vamos a aprovechar esta herramienta para graficar rápidamente. La idea es que utilicemos las herramientas que tenemos a la mano para hacer nuestro gráfico. Entonces veamos, teníamos una función de costos que es igual a 500x más 20.000. Esos son nuestros costos. Entonces llamémosla acá costos. Ahora coloquemos la de ingresos. La de ingresos, ¿cuál es? Y sub i, que es igual a 1500 por x. Listo, entonces vamos a ponerle mucha atención a esto. Vamos a aumentarle acá un poco el tamaño para que nos quede mejor la visualización. Ahí tenemos las dos funciones. Entonces voy a colocar primero los valores de x. Acá coloco x. Y voy a colocar, si vendo 0 empanadas, 1 empanada, 2 empanadas. Y voy a copiar estos valores. ¿Hasta dónde voy a copiar esta secuencia? Vamos a superar, por ejemplo, hasta el 28. A ver qué sucede hasta el 28. Eso. Ahí tenemos hasta el 28. Y acá venimos y vamos a graficar la función de costos. Ese y sub c. Listo. ¿Cuál es la función de costos? Entonces, para ingresar una fórmula es igual a 500 por x, que es x, este valor de acá. Y a eso le sumamos 20.000. Listo. Ahí tengo. Quiere decir que si yo vendo 0 empanadas, perdón, debo pues tener un costo fijo de 20.000. Y ahora a medida que vendo empanadas, pues esto se incrementa. Sí, listo, ahí tenemos. Y ahora los ingresos, y sub i. Entonces, cada empanada la vendemos en 1500, entonces 1500 por el número de empanadas. Acá está el valor de x. Y copiamos ese cálculo hasta abajo. Ahí copiamos este valor hasta abajo. Listo, ahí lo tenemos. Vean que nosotros tenemos que el punto de equilibrio está acá, ¿cierto? Vendiendo 20 empanadas. Vean que nos da, ¿por qué es punto de equilibrio? Porque el costo, veanlo, 30.000 para 20 empanadas es igual al ingreso, 30.000. Quiere decir que ni gano ni pierdo. Eso es importantísimo. Para todo negocio hay que buscar el punto de equilibrio para que usted tenga la garantía que a partir de qué punto comience a tener utilidades. Recuerden que para eso nos sirve la matemática, para poder hacer ese tipo de cálculos y tener pues más luces frente a una negociación. Bien, vamos a ingresar un gráfico, puede ser un gráfico de dispersión. Acá lo tenemos, acá está. Tenemos nuestro gráfico. Bien, ese gráfico que nos está mostrando. Este gráfico nos muestra que acá están las 20 unidades y por esas 20 unidades voy a recibir 30.000 pesos. Esta región, vean que la de color azul viene siendo la función de costos, porque vean los costos fijos, 20.000. Esta es la función de costos, ¿sí? Y la que está en color naranja es la función de ingresos. Entonces, si comparamos acá, los costos están por encima de los ingresos. Quiere decir que toda esta región entre las dos líneas podría ser considerada una zona de pérdida. Ahí estamos perdiendo plata. Cuando estamos por debajo de 20 empanadas, acá esta región me representa esa diferencia entre los costos y el ingreso. Acá es zona de pérdida. Ahora revisemos acá. La función de ingreso está por
encima de la función de costos. Quiere decir que en esta región comenzamos a ver utilidades. Y este vendría siendo el punto de equilibrio. Entonces, para proyección, yo sabría que tengo que decirle a la persona que me atiende el negocio, o yo mismo tengo que proyectar, hombre, pues tengo que vender más de 20 empanadas para que el negocio sea rentable. Entonces, bien, esa es una de las principales utilidades de manejar una función de costos y una función de ingresos. Es posible que los costos no siempre sean lineales, pueden seguir una función cuadrática, pues no hay problema, buscamos la solución a ese sistema y sería un punto de equilibrio. Entonces les agradezco mucho por su atención, espero que este audiovisual pues nos haya ayudado a repasar un poco los conceptos de la recta o función lineal y pues nos haya servido como fundamento para comenzar a ver las aplicaciones de la función lineal en la administración y la economía. Un feliz día, que estén muy bien.